Bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos justamente a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar haciendo una serie de videos justamente relacionados con la materia de biología, que justamente pues vemos aquí en el canal, ¿vale? Para ello justamente creo que algo indispensable en una educación de preparatoria es pues analizar los diferentes tipos de sistemas de órganos y justamente pues profundizar en su función, en su conformación, describir justamente qué es cada uno y bueno, justamente pues para ello vamos a estar realizando una serie de organizadores gráficos para lograr ese cometido. En el video anterior, que justamente era el de la planimetría y simetría del cuerpo humano, hicimos un cuadro sinóptico, si no mal recuerdo. Entonces, en este caso, pues justamente vamos a ver otro organizador gráfico distinto, que en este caso, pues es un mapa conceptual, ¿vale? Entonces, justamente pues para ello, pues hay que analizar pues parte por parte de los órganos de los sentidos, ¿ok? Para empezar, pues como en todo buen mapa conceptual, pues hay que definir qué es, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí con una letra más chica. Vamos a ponerle aquí qué es. Y bueno, justamente pues los órganos de los sentidos, o como tal un órgano de los sentidos, vamos a ponerle que es el conjunto de quién, pues de órganos, los cuales son capaces de identificar ¿qué cosas pueden identificar los órganos de los sentidos? Pues pueden identificar sensaciones sensoriales. ¿Como cuáles son las sensaciones sensoriales? Pues por ejemplo tenemos a la vista, tenemos al oído, tenemos al olfato, tenemos al gusto y pues también tenemos al tacto, ¿verdad? Entonces bueno, aquí como justamente pues hemos comentado en videos anteriores, pues al realizar un mapa conceptual se tienen que encerrar pues todas aquellas palabras clave, ¿verdad? Y justamente pues las palabras que no se encierran pues son aquellas palabras que más bien son conectores de ideas, ¿ok? Entonces a ver, vamos a poner un color morado. Conectores de ideas o también llamados nexos. A ver, así, 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 así. Y bueno, aquí podemos agrupar todos en uno solo porque son como máximo 5 palabras por globito. Entonces, bueno, después de eso ponemos las flechas para indicar el sentido, tal que así. Así está. Entonces, bueno, una vez después de definir, pues, qué son los órganos de los sentidos, pues podemos hablar acerca de, por ejemplo, su función, ¿verdad? Porque justamente, pues, los órganos de los sentidos, pues, tienen una principal función en el cuerpo humano. Ahí está. Y bueno, ¿cuál es la principal función de los órganos de los sentidos? Pues justamente su función es identificar lo que sucede a nuestro alrededor. Ok, justamente pues por ejemplo el sentido de la vista pues nos permite observar lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? El sentido del oído pues nos permite escuchar lo que está alrededor. El sentido del olfato, que aquí era con T, ajá, el olfato pues nos permite
identificar pues qué cosas están también a nuestro alrededor, ¿no? Con el gusto y con el tacto pues también lo mismo, ¿no? Entonces justamente pues ¿cuál es la función de un órgano de los sentidos? Pues justamente identificar nuestro entorno, ¿no? En pocas palabras. Ok. Entonces vamos a poner las flechitas. Ahí está. Entonces, bueno, ahora sí, una vez que hemos entendido esto, pues vamos a hablar, por ejemplo, de la división, ¿verdad? Y bueno, en cuestión de la división, pues, es un tema, creo, de dominio de todos, porque justamente son de los primeros temas que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Entonces, pues ahorita vamos a ir hablando, pues, parte por parte de cada uno de ellos. Y vamos a definir qué son, sus funciones, cuáles, pues, digamos, sus componentes o directamente sus partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la vista. Entonces, vamos a justamente hacer un globito de la vista. Ahí está. Para ello vamos a hacer una pequeña línea. No, mejor aquí. Tal que así. Ahí está. Entonces, a ver, de la vista, justamente pues vamos a poder hablar sobre qué es la vista, ¿verdad? El sentido de la vista. Y bueno, justamente pues es el conjunto de lo que nosotros conocemos como glóbulo o globo ocular, de las cejas, de los párpados y justamente de glándulas, como por ejemplo los lagrimales, y pestañas. Justamente pues también incluimos a cada uno de estos porque pues forman parte para poder llevar justamente a cabo una buena visión. Entonces vamos a encerrarlos. Cerrarlos con otro color. Vamos a cerrarlos con un color rosa. Tal que así. Tal que así. A ver, aquí vamos a dividirlo así. Bueno, son 5 palabras. Entonces vamos a... Ah, no son 5. Entonces sí, así, así, así y así. Ahí está. Ok, de la vista, pues, ¿cuál es su función? Ya dijimos ahorita que justamente los órganos de los sentidos nos permiten identificar nuestro entorno, ¿verdad? Que nos rodea. Entonces, justamente, pues, ¿qué función tenemos para la vista? Pues, para empezar, pues, justamente su función es proporcionar al cerebro ¿qué cosa? Pues información importante del entorno. Ok. Justamente lo que nosotros vemos, la vista, pues lo manda al cerebro para pues poder entender pues qué hay a nuestro alrededor, ¿verdad?
Y justamente pues sobre todo identificar potenciales peligros o identificar características de este mismo. Entonces pues aquí pues la parte pues más importante de los órganos de los sentidos, en este caso de la vista, pues su órgano más importante pues como ya sabemos es el ojo, ¿verdad? Y bueno, del ojo pues justamente pues vamos a hablar un poquito de qué está constituido, ¿no? Vamos a ponerle está constituido por... ¿Qué cosa tiene el ojo? Por la córnea, por el iris, por el cristalino, por la pupila y por la retina. Ajá. Y además, pues justamente pues por el nervio óptico, ¿verdad? Todo eso pues es por lo que está constituido un ojo, ¿no? Justamente si nosotros vemos la imagen de un ojo en sus partes, pues va a estar constituido por todos estos. Ahí está. Vamos a poner las flechitas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ok. Y bueno, justamente pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Un poquito más. Vamos a hablar sobre los componentes del globo ocular. Ahí está. Vamos a pegarlos un poquito más estos para que quepan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿De qué se ha constituido el globo ocular? Pues por ejemplo, tenemos... Vamos a ponerle un color rojo. Tenemos la retina. Tenemos la esclerótica. Y tenemos los coroides. La retina ¿qué es? Pues vamos a ponerle que es donde se ubican los fotorreceptores que captan la luz. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos justamente conos por un lado y tenemos los bastones por el otro. Que justamente pues son pequeños fotorreceptores que tenemos al fondo de nuestro ojo, justamente en la retina, que justamente van a captar la intensidad de la luz y justamente los colores. Entonces vamos a encerrarlos. Poner la retina. Es donde se ubican los fotorreceptores que captan la luz de los conos y de los bastones. Ahí está.
Listo. Seguimos con la esclerótica, que justamente pues a la esclerótica es a lo que nosotros conocemos como la capa externa opaca. Que justamente pues es de un color blanco en nuestro ojo, ¿verdad? Justamente en ella se localiza la córnea transparente. Ahí está. Y listo. Ok. Y por último tenemos a los coroides, que justamente vamos a poner que se forma por una capa oscura situada debajo de la esclerótica. Aquí justamente pues estamos dándole un poquito más de explicación a estas partes como no tan profundizadas, ¿verdad? Del ojo. Porque justamente pues todos saben que es la córnea, el iris, el cristalino, la pupila, la retina. Pero pues a lo mejor no tanto sobre la esclerótica, ¿verdad? O qué componentes tiene la retina, o qué son los coroides. Esclerótica. Ahí está. Vamos a ponerle flechitas. Tal que sí. Y listo. Justamente con esto terminamos el primer órgano de los sentidos, que justamente pues es la vista, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a conectar esto con esto. Ahí está. Y bueno, justamente pues en nuestra siguiente parte de los órganos de los sentidos tenemos pues el órgano del oído, ¿verdad? De la audición. Vamos a ponerle por aquí oído, ¿ok? Ahí está. Y justamente pues como justamente lo hicimos en esta parte, pues hay que ir definiendo pues qué es el oído, cuál es su función, cuáles son sus partes. Entonces vamos a poner primero qué es, ¿verdad? ¿Qué es? Y bueno, justamente pues el oído es el conjunto de las siguientes partes.
tenemos el oído externo, tenemos el oído interno y justamente pues en medio de estos dos tenemos el oído medio. Ok, entonces a ver, vamos a encerrarlo. Muy bien, ya está. Entonces, bueno, justamente pues el oído está constituido por oído externo, oído medio y oído interno, ¿no? El oído externo pues digamos es la parte más exterior de nuestros canales auditivos. La parte intermedia es todavía digamos donde podemos tocarlo y ya el interno pues digamos es en donde se procesa toda esta información, ¿no? Como señales eléctricas en nuestra cabeza. Entonces ahora, ¿qué sigue después justamente de qué es? Pues sigue justamente definir su función. Entonces, bueno, justamente la función del oído, pues, ¿cuál es? Pues es que permite la audición además detecta posición y movimiento. Así como el equilibrio. Y justamente una curiosidad que no sé si sepan es que el equilibrio pues en parte justamente se debe a el oído. Justamente tenemos unos conductos internos que están rellenos de un cierto líquido, el cual pues detecta por ejemplo en qué momento estamos girando, en qué momento estamos quietos, y justamente pues a partir de esto podemos tener un cierto equilibrio cuando estamos parados, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte de la función. Ahí está. Ahora, tenemos justamente que analizar pues qué partes tienen, ¿verdad? Porque pues el oído pues tiene diferentes partes. No vamos a entrar mucho en detalle justamente de todas sus partes, pero por lo menos me interesa que pues sí conozcan lo principal, ¿verdad? Justamente sus elementos principales. Estas partes del oído medio, externo, interno. Entonces, por ejemplo, pues justamente pues tenemos una anatomía externa. Vamos a ponerla aquí. Anatomía externa. Que justamente pues está formada ¿por qué cosa? Pues por el pabellón auditivo, por el conducto auditivo, por glándulas de cera,
Y además de eso, pues por la membrana del tímpano. Ok, entonces vamos a conectarlo. Entonces, bueno, además de la anatomía externa, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, la anatomía media. Que en la anatomía media, pues, se alojan los huesos más pequeños del cuerpo. Que bueno, justamente aquí como curiosidad, pues eso es verdadero, ¿no? Los huesos más pequeños que tenemos son los huesos que están justamente en la parte del oído. Y justamente, pues, como qué huesos, pues por ejemplo, el martillo, el yunque y el estribo. Ahí está. Y por último tenemos la anatomía interna, que justamente pues es la parte ya más profunda del oído, ¿no? En donde justamente donde si metemos mano, pues podemos quedar ya sin escuchar, ¿no? En la media, pues todavía, digamos, podemos hacer algunas operaciones que son pues riesgosas y podemos perder el oído. Pero en la interna, pues sí ya es más complicado todavía, ¿no? Que la media. Vamos a ponerle que está integrado por los canales semi auriculares que se conforman por la perilifina y la endolinfa. Muy bien, y con esto llevamos pues prácticamente dos de los órganos de los sentidos, ¿vale?
Como se dan cuenta, pues no va a caber. Entonces, ahorita voy a agregar una hoja más y vamos a ver los que faltan, ¿ok? Aquí, pues justamente ustedes cuando hagan su apunte, en este caso, cuando lo pasen esto en limpio, lo que pueden hacer es pegar varias hojas, blancas una tras otra, justamente para hacer un mapa conceptual, pues en forma y grande, ¿no? Aquí lo que yo voy a hacer ahorita, pues justamente va a ser insertar otra de estas hojas y vamos a continuar a partir de aquí, ¿ok? Entonces todo lo que vaya notando justamente viene de la línea de la división. Prácticamente eso es lo que ahorita vamos a estar viendo. Ya vimos la vista, ya vimos el oído, ahorita vamos a empezar con el olfato. Entonces, denme un momento. Listo, bueno. Ya pude, digamos, poner esto en otra página nueva. Entonces ahorita vamos a continuar con la parte de el olfato. Justamente pues para la parte del olfato pues vamos a hacer justamente todo idéntico. Vamos a empezar a definir qué es, cuáles son sus partes. Entonces vamos a empezar con el qué es. Vamos a ponerle qué es. Justamente pues qué es el olfato, pues justamente es un sentido químico que detecta sustancias. Ok. Aquí justamente pues el olfato, ¿cuál es su función? Pues su función es filtrar, calentar y humedecer justamente pues el aire que entra a nuestro sistema, ¿verdad? Muy bien, entonces a ver, aquí es esto. Ahí está, ahí está. Vamos a ponerle sus flechas para indicar la continuidad. Listo. Y justamente pues cómo se da el proceso de el olfato. Pues justamente pues las moléculas de los alimentos excitan a las células olfativas y manda señales al cerebro. Ahí está. Ahí está. Listo. Y bueno, con eso terminamos la parte del olfato. Ahora vamos a continuar con la del gusto.
Pues el gusto es mucho más sencillo, no es tan complejo. Justamente, pues, ¿qué es el gusto? Pues justamente es el conjunto de células receptoras llamadas papilas gustativas, las cuales tapizan la lengua. Justamente, pues en nuestra lengua tenemos varias papilas gustativas que justamente son las que nos permiten sentir los sabores, ¿verdad? Listo. Listo. ¿Qué más? Pues justamente pues el gusto pues tiene algunos diversos tipos de receptores, ¿verdad? Vamos a ponerle tipos de receptores. Que bueno, los tipos de receptores pues también son estos tipos de papilas gustativas que pues, nos permiten distinguir distintos tipos de sabores que justamente nos lo vienen enseñando desde casi la primaria, ¿no? Como qué sabores distingue la lengua, pues lo dulce, lo ácido, lo salado y lo amargo, ¿no? Tal que así. Ok. Y por último, pero no menos importante, tenemos el sentido del tacto, ¿verdad? Justamente, pues de la misma forma que siempre, vamos a definir primero qué es. Y bueno, justamente es el órgano especializado con la función protectora en donde se localizan los receptores del tacto. Ok, que justamente pues en general pues los receptores del tacto pues están en la piel, ¿verdad? Como ya conocemos y sabemos. Listo. Y bueno, ya por último vamos a hablar sobre los tipos de receptores que
pues tenemos en el tacto. Vamos a ponerla aquí. Tipos de receptores. Receptores. Ahí está. Entonces aquí nos hacemos la pregunta con lo siguiente, ¿no? ¿Qué puede sentir justamente nuestra piel? Y pues bueno, justamente pues nuestra piel puede sentir diversos fenómenos físicos, ¿ok? Por ejemplo, pues podemos sentir cosas como la presión. Vamos a poner la presión. ¿Qué más? Podemos tener sensibilidad cutánea. Podemos sentir dolor. Podemos sentir temperatura. Que pues entre comillas podemos definir como factores puramente físicos, ¿no? O bueno, ocasionados por el ambiente. Vamos a ponerla así, ambientales. Ahí está. Ahí está. ¿Qué otro tipo de receptores podemos tener? Podemos tener los que se conocen como propio receptores. Que son justamente los baroreceptores, los mecanorreceptores, y los termirreceptores. Ok. Muy bien, y por último justamente tenemos receptores que justamente van a permitirnos sentir, por ejemplo, los roces ligeros y momentáneos. Como justamente, pues, ¿qué puede ser? Por ejemplo, la presión que sentimos en la yema de los dedos. Por ejemplo, la temperatura, los estímulos mecánicos y los estímulos térmicos.
y listo. Ok, y bueno, justamente pues esos son los distintos tipos de receptores que tenemos en la piel, que justamente pues conforman el sentido del tacto, ¿verdad? Entonces pues bueno, prácticamente esto junto con esto pues forman a todos los órganos que tenemos que forman parte de los sentidos, ¿no? Directamente pues no son llamados pues así, sino más que nada pues tenemos sentidos en el cuerpo a los cuales pues nosotros asociamos con un tipo de órganos en específico, ¿no? Entonces pues bueno, más adelante justamente en esta serie de videos relacionados al cuerpo humano pues vamos a estar analizando pues cuáles son las componentes, por ejemplo, del sistema respiratorio, del digestivo, y justamente que pues vamos a ver que vuelven a mencionarse estos órganos que ayudan justamente a los sentidos en el cuerpo humano, ¿ok? Pero bueno, prácticamente por este video terminaremos hasta aquí. En uno siguiente pues vamos justamente a ver pues otros tipos de sistemas, justamente ya entrando como tal en materia, ¿ok? Entonces, pues bueno, prácticamente por este video sería todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.